Bienvenidos a este video en el que exploraremos la vida y fidelidad de los discípulos más cercanos a Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesús no solo predicó a multitudes, sanó a enfermos y realizó milagros, sino que también invirtió tiempo en formar a un grupo selecto de hombres que serían los pilares de su mensaje una vez que él ascendiera al cielo. Estos hombres, conocidos como sus discípulos, tuvieron la oportunidad única de caminar, aprender y compartir la vida diaria con el Hijo de Dios. Jesús no eligió a hombres perfectos ni a líderes naturales. En su lugar, escogió a personas comunes, algunas con temperamentos fuertes, otras llenas de dudas, pero todas con algo en común, un corazón dispuesto a seguirle, a pesar de sus fallos, y a ser transformadas por su presencia. Lo que hace a estos discípulos tan notables no es solo lo que lograron durante el ministerio de Jesús, sino también cómo respondieron cuando la prueba fue más difícil, cuando su maestro ya no estaba físicamente presente con ellos. Hoy queremos sumergirnos en las vidas de 5 de estos discípulos que destacaron por su lealtad, su transformación y, sobre todo, su disposición a seguir a Jesús incluso hasta la muerte. A través de sus historias, no solo aprenderemos sobre sus virtudes y desafíos, sino que también podremos reflexionar sobre cómo nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos llamados a seguir ese mismo camino de entrega y fidelidad. Y es que, aunque el mundo de estos hombres fue muy diferente al nuestro, los retos de la fe, las dudas y las tentaciones de abandonar el camino no son tan distintos. Lo que hizo a estos discípulos fieles fue su confianza inquebrantable en el mensaje de Jesús y su disposición a dejarlo todo por él. ¿Qué significa, entonces, ser un discípulo fiel en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos aprender de su ejemplo para profundizar en nuestra propia relación con Cristo? En este video, descubriremos juntos las lecciones de vida y fe que nos dejaron Simón Pedro, Juan, Andrés, Santiago el Mayor y Tomás. Hombres que, al igual que nosotros, enfrentaron momentos de duda, pero que finalmente dejaron un legado de fe que ha perdurado a través de los siglos. Te invito a que te quedes hasta el final, porque cada una de sus historias tiene una enseñanza profunda que puede transformar nuestra forma de vivir la fe. Cada uno de estos discípulos fue llamado personalmente por Jesús. Cada uno tuvo un encuentro especial con el Maestro, que cambió el curso de sus vidas para siempre. Desde las orillas del mar de Galilea, donde Jesús encontró a Pedro y Andrés pescando, hasta la llamada de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, mientras arreglaban sus redes, el llamado de Jesús no era una invitación común. Era un llamado a un estilo de vida radical, un llamado a dejarlo todo por una causa mucho mayor. No olvidemos que estos hombres no sabían con certeza lo que les deparaba el futuro. No sabían que serían los primeros en difundir el Evangelio por el mundo. No sabían que enfrentarían persecuciones, pruebas, e incluso el martirio. Y aún así, respondieron con un sí rotundo. Un sí que implicaba dejar sus profesiones, sus hogares, sus seguridades terrenales para seguir al Maestro por caminos desconocidos. Y en esa respuesta, encontramos la clave de la fidelidad. Fidelidad no es solo mantenerse firme cuando todo es fácil, sino perseverar incluso cuando la fe es puesta a prueba. Es caminar en la luz del Evangelio incluso cuando parece que las tinieblas nos rodean. Y es en la vida de estos 5 discípulos que encontramos ejemplos poderosos de lo que significa ser fieles a Dios. Hoy te invitamos a recorrer junto a nosotros la vida de Simón Pedro, el impulsivo pescador que se convirtió en la roca de la iglesia. A conocer más sobre Juan, el discípulo amado, que nos dejó un testimonio incomparable del amor de Dios. A aprender de Andrés, siempre dispuesto a llevar a otros a los pies de Cristo. A Santiago, un hombre de carácter fuerte, que fue uno de los primeros en entregar su vida por la causa del Evangelio. Y finalmente, a Tomás,
cuya incredulidad inicial se transformó en una fe inquebrantable. Que sus vidas nos inspiren a nosotros también a seguir fielmente a Jesús, a confiar en su llamado y a perseverar en la misión que Él nos ha encomendado. En el número 1 tenemos a Simón Pedro, conocido simplemente como Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Era un pescador de Galilea que, al oír la invitación de Jesús, «Sígueme, y te haré pescador de hombres», dejó su barca y redes para seguirle. Pedro fue impulsivo, a veces incluso imprudente, pero siempre mostraba una fe sincera y un amor profundo por el Señor. A pesar de su negación a Jesús en la noche de su arresto, Pedro se arrepintió profundamente y se convirtió en una piedra fundamental para la iglesia primitiva. Jesús lo restauró con amor y lo llamó a apacentar a sus ovejas. Pedro fue, sin duda, un discípulo que amaba profundamente a Jesús, y su fidelidad fue demostrada hasta el final, siendo martirizado por su fe. Versículo clave, Mateo 16:18, Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los seguidores más cercanos a Jesús. Era el hermano de Santiago, ambos hijos de Zebedeo, y también pescador. A lo largo del ministerio de Jesús, Juan fue testigo de muchos milagros y momentos clave, como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo. Juan fue el único discípulo que estuvo presente en la crucifixión, donde Jesús le confió el cuidado de su madre, María. Su cercanía con Jesús se reflejó en sus escritos, llenos de amor y espiritualidad, como el Evangelio de Juan, sus cartas y el Apocalipsis. Juan permaneció fiel hasta el final de su vida, siendo uno de los pocos discípulos que no fue martirizado. Versículo clave, Juan 19, 26-27, cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Andrés. El hermano de Simón Pedro, Andrés, también fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Antes de conocer a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero al escuchar que Jesús era el Cordero de Dios, no dudó en seguirlo. Fue Andrés quien llevó a su hermano Pedro a conocer al Maestro. Andrés no es tan mencionado como Pedro o Juan, pero su fidelidad y disposición para servir a Jesús fueron incuestionables. Se le reconoce como el apóstol que llevó el Evangelio a muchas tierras extranjeras antes de sufrir martirio por su fe, siendo crucificado en una cruz en forma de X. Versículo clave, Juan 1, 40-41, Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto a Pedro y Juan, fue testigo de momentos importantes como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo. Santiago tenía un carácter fuerte y apasionado, lo que le valió el sobrenombre de «Hijo del Trueno». Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, demostrando su compromiso con Jesús hasta el final. Fue decapitado bajo el mandato del rey Herodes Agripa. Su valentía y entrega lo convierten en un ejemplo de fe y fidelidad. Versículo clave, Hechos 12:2, y mandó matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Tomás. Tomás, conocido como el incrédulo, es recordado por dudar de la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos. Sin embargo, Tomás no fue un discípulo sin fe, al contrario, su deseo de ver y tocar las heridas de Jesús provino de un profundo anhelo de verdad. Una vez que Tomás se encontró con el Jesús resucitado, su fe fue inquebrantable. Exclamó, «Señor mío y Dios mío», reconociendo a Jesús no solo como su Maestro, sino como su Dios. Tomás llevó el Evangelio a tierras lejanas como la India, donde finalmente fue martirizado. Versículo clave, Juan 20:28, Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío».
Los discípulos de Jesús no eran hombres perfectos. Eran personas comunes, con debilidades, dudas y miedos. Sin embargo, fueron transformados por su relación con Jesús, el Hijo de Dios. La fidelidad de estos 5 discípulos nos recuerda que el Señor no busca perfección, sino corazones dispuestos a seguirle con sinceridad, fe y valentía. Hoy, nosotros también somos llamados a ser discípulos de Jesús, a seguirlo fielmente, incluso en medio de nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder al llamado de Jesús, de ser pescadores de hombres, de llevar el mensaje de salvación al mundo. ¿Cómo responderás tú a ese llamado? Si este video te ha inspirado y deseas seguir aprendiendo más sobre la vida de Jesús y sus discípulos, te invito a suscribirte a nuestro canal, Palabras de Fe al Señor. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a fortalecer tu fe, a crecer en tu relación con Dios y a conocer más sobre las enseñanzas de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y comparte este mensaje con tus seres queridos. Recuerda, juntos podemos difundir la palabra de Dios y ser luz en el mundo. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga.